En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Queridos amigos, tenemos el honor y la satisfacción de contar con nosotros o de contar entre nosotros con el vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos. Ahí es donde 18 millones de colombianos tienen depositados los ahorros con los que pretenden una vejez digna después de una vida entera de trabajo para hacer ese ahorro. Asofondos. Hay una reforma. Ya el presidente de Asofondos dijo que era insostenible. ¿Qué es lo que pasa? Cuidado con las pensiones de jubilación de los colombianos. Cuidado. Asofondos las cuida hasta ahora, con el rigor técnico, con la precisión, con la capacidad que todos celebramos. ¿Qué está pasando? Doctor Daniel Wills, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, y pues muy contento de estar acá con ustedes y explicándole a sus oyentes los temas de esta reforma. Cuéntenos, porque estamos muy interesados en saber cuáles son los problemas capitales de esa reforma pensional y los grandes peligros que ofrece. Bueno, esencialmente lo que pasa con esta reforma es que no responde a una dificultad que tiene todo sistema de pensiones en el mundo, que es que la población se está envejeciendo, tenemos menos hijos y el sistema de pensiones tiene que generar ahorro para poder pagar pensiones. Esta es una reforma que es cortoplacista, dijéramos, y se gasta los ahorros hoy. Eso es por eso que decimos que es insostenible, y los grandes perdedores con la reforma son los jóvenes, porque al gastarse los ahorros hoy, pues abre, claro, posibilidades de dar unos subsidios que son loables, etcétera. Pero mañana no tendremos recursos para pagarle las pensiones pues a todos los que son jóvenes hoy, a los que son nuestros hijos, a nuestros nietos, etcétera. Doctor Wills, ¿a qué se destinan los recursos que Asofondos está manejando, repito, con el rigor y con la eficiencia que todos aplaudimos? ¿Qué se propone? Se propone que esos recursos que van a cuentas, que con la reforma, digamos, hasta 3 salarios mínimos, y hasta 3 salarios mínimos, es importante que sepan los oyentes, ganan el 88% de los colombianos. Entonces, para el 88% de los colombianos, esos recursos se van a destinar a la administradora pública, Colpensiones, y entonces buena parte de esos recursos se van a gastar, se van a usar en gastos en lugar de ahorrarse. Se va a ahorrar, y el gobierno incluyó este cambio frente a lo que conocíamos antes, se va a ahorrar un poquito, y todo parece indicar principalmente en prestárselo de nuevo al gobierno. Entonces ahí hay como un montón de dudas que surgen de la ley de cómo se van a usar los recursos por parte de Colpensiones, pero esencialmente es eso, esos recursos que hoy los fondos de pensiones ahorran, buscan las mejores inversiones para los afiliados, las mejores oportunidades, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, pues van a quedar en manos de una entidad que pues hoy en día está manejada por políticos, ¿cierto? Y que no es claro que vaya ni a ahorrar la totalidad como se debería, o mejor dicho, tenemos la certeza de que lo que se va a ahorrar no es lo suficiente, y segundo, pues no sabemos si ese poquito ahorro que se va a hacer con la profesionalidad y digamos que con la independencia que se necesita. ¿Cómo justifica el gobierno la decisión de quitarle el manejo de esos fondos a Asofondos para pasarlos a Colpensiones? En últimas, para que estén al alcance de su mano. ¿Qué dice el gobierno? ¿Cómo justifica semejante decisión tan terriblemente peligrosa? Poner al gobierno a manejar los fondos de pensiones.
Y finalmente, ¿para qué? Finalmente, dentro de esta pregunta, finalmente, ¿para qué se va a destinar el dinero del 88% de los aportantes a las pensiones de jubilación en Colombia? Bueno, yo creo que esto se enmarca dentro de una línea de reformas que tiene el gobierno que son de cierta manera estatizantes, lo que vemos en las reformas a la salud laboral y pensional también, es como un deseo del gobierno de pasar actividades que hacen los privados hoy en día, que han hecho bien a manos del Estado, y sabiendo que en el pasado, pues esas mismas actividades el Estado, recordemos el Instituto de Seguros Sociales, pues no las realizó con el mismo éxito. Las razones, digamos, que de las que ha justificado el gobierno no son correctas, no son ciertas. Se habla de que los fondos de pensiones privados cobran comisiones muy altas, se ha hablado de eso. Eso en realidad no es así, en el sentido de que las comisiones que cobraría Colpensiones son incluso más altas de las que hoy están cobrando los fondos privados. Entonces, al hacer el cambio, no se están reduciendo las comisiones que pagan los afiliados, sino que se están aumentando. Eh, y se han aducido otras razones, pero lo que hoy tienen los colombianos es una libertad de elegir entre varias empresas, y si un colombiano está insatisfecho con su fondo de pensiones, hay otros fondos de pensiones y se puede cambiar y puede decir, esto no me gustó y me voy a otro. Y esa libertad de elegir genera competencia y genera la necesidad de los fondos de tener que tratar bien a sus clientes, de prestar un buen servicio, porque si no, las personas simplemente dicen, me cambio. Esa libertad de elegir y esa competencia se pierde para el 88% de los colombianos, porque van a quedar atrapados pues en el fondo público que es Colpensiones. ¿Para qué se quiere hacer esto? Bueno, pues es una pregunta que hay que hacerle al gobierno. Esto se enmarca en esta, digamos, política más estatizante, y lo cierto que es que le van a llegar unos recursos muy importantes al gobierno y van a quedar en manos del gobierno unos recursos que son muy cuantiosos, y por eso tenemos que estar muy alertas a cómo se van a manejar y qué se va a hacer con ellos. Pues sí, pero ya pues llorar después de que la leche está derramada, ¿para qué? Me parece que la oposición hay que hacerla ahora, porque ese es el peligro inmenso de que mi Ah, dinero no, claro. en las pensiones de jubilación pase al manejo del gobierno, que siempre ha sido un manejo improvidente, o el gobierno tiene ejemplos de éxito que haya tenido en el desarrollo de programas de inversión. ¿Lo puede mencionar? Dice, es que miren ustedes la maravilla que tuvimos, ¿dónde? En el Instituto de Fomento Industrial, en los seguros sociales, en el Banco Central Hipotecario. ¿Dónde estuvieron las maravillas de inversión del gobierno? Todos esos ejemplos es bueno recordárselos a los colombianos más jóvenes, que son los que tal vez no los vivieron, que son los cuyas pensiones están más en juego en este caso, porque es a los más jóvenes a los que más va a afectar esta reforma. Y usted y yo recordamos esos escándalos en el que el gobierno estaba manejando la plata de las pensiones, y sabemos que hoy Colpensiones no tiene reservas. Las reservas del Seguro Social se agotaron, en parte por esos episodios que mencionábamos. Y lo cierto también es que en los fondos de pensiones, se diga lo que se diga, hay 360 billones, y el 70% de esos 360 billones que están ahí, que están en las cuentas que los colombianos pueden revisar en sus extractos, el 70% son rendimientos que se han generado a través de inversión.
De manera que el gobierno no puede tener argumentos porque no existe el argumento de ineficiencia o de incapacidad para manejar semejante montaña de recursos, porque ahí están los ahorros de ¿cuántos? De 18 millones de colombianos. Y esa plata ¿Cierto? ha sido manejada de manera que las reservas totales de que maneja Asofondos, dice usted el 70% son provenientes de rendimientos que ha tenido el capital invertido. Así es, porque es un capital que se ha invertido a buenas tasas que se han compuesto a lo largo de muchos años. Entonces, pues esas tasas han generado buenos intereses que a su vez se reinvierten y vuelven a generar intereses y se reinvierten nuevamente y llevamos 25 años en esto y entonces ya el 70% de esos fondos corresponden a rentabilidades. Pues un peligro inmenso y a las personas que tienen pocos salarios mínimos de ingreso, es a las personas a las que más van a golpear, porque forzosamente las meten Así a es. Colpensiones, para que Colpensiones haga qué con ese dinero. Está bien expuesto el tema en la exposición de motivos de la ley, del proyecto que se presenta para ese efecto. ¿Qué va a hacer Colpensiones con semejante cantidad de dinero? Pues esa es una preocupación muy grande y es que lo que dice el proyecto es, o lo que pide el proyecto son facultades para el presidente para reformar Colpensiones. Entonces no nos dice la ley cómo va a funcionar Colpensiones, ni si va a ser una entidad independiente, ni si se va a blindar del ciclo político, que sería lo deseable, sino que solamente nos piden facultades, como le gusta hacer a este gobierno, pide facultades y no dice nada más. Eso nos preocupa muchísimo porque, como usted dice, la cantidad de recursos que vamos a manejar Colpensiones es súper cuantiosa, súper cuantiosa. Se van a triplicar fácilmente los ingresos de la entidad y además de eso, por concepto de comisiones, ya no para ahorros, sino por conceptos de comisiones también les van a triplicar fácilmente los recursos que ellos tienen para gasto. Entonces en cualquier caso es preocupante que sea a través de facultades del presidente sin ningún control del Congreso que se modifique la naturaleza de esta entidad. Bueno, ¿y hay alguna cifra que nos aproxime a la dimensión real de semejante problema? ¿Cuánto dinero va a recibir Colpensiones de entrada? El desarrollo, pues el tiempo dirá ya la gente cómo cotiza y cuánto dinero va para Colpensiones. Pero originalmente, de acuerdo al proyecto de ley, ¿cuánta plata le queda al alcance de la mano al gobierno nacional para hacer las inversiones que nunca ha sabido hacer, que han sido un perfecto desastre y que serían un desastre con este gobierno, porque el gobierno no es inversionista, el gobierno no está para eso, el gobierno está para gobernar, el gobierno no está para hacer negocios financieros ni de ninguna índole? ¿De qué cifras estamos hablando? Estamos hablando de que el primer año en el que se implemente la reforma le pueden entrar unos 30 billones a Colpensiones, 30 billones, y recordemos que ellos no lo van a ahorrar todo, ¿no? Ellos se van a gastar buena parte y más o menos unos 7 u 8 billones es lo que ahorrarían. Eso contrasta con si los 30 billones entraran a los fondos privados, se ahorrarían y se invertirían los 30 completicos. En este caso, 30 billones le entran a Colpensiones y la ley dice, sí, vamos a ahorrar un poquito. 7 billones, que de todas maneras que es una cifra insuficiente para efectos de que hay que ahorrarlo todo para las pensiones, pero 7 billones de pesos es una cantidad enorme de plata que no se puede perder y que hay que invertir bien y pues de acuerdo con que Colpensiones no tiene la idoneidad en este momento para hacer una inversión, para hacer inversiones, digamos, de ese tamaño. Entonces, 30 billones recibe, de los cuales guardaría o ahorraría unos 7 billones.
¿Y los otros 23? Los otros 23 se los gasta, se los gasta en ese mismo año. Y Entonces eso tiene como dos aristas, paga ciertas pensiones y también pues le reduce el aporte que hace el gobierno. De cierta manera le abre caja al gobierno para hacer gastos en otras cosas. 23 billones de pesos. Eso significa un hueco, eso significa que muchos cuando tengan la edad y los años de servicio para pensionarse no van a encontrar recursos que respalden esa legítima aspiración. 23 billones de pesos. Es el problema. Pues sí, ese es el problema que tiene esta reforma. No, pues inmensos. La reforma simplemente acaba con la pensión de jubilación de millones de colombianos. Bueno, entonces 30 billones de pesos para la caja menor del doctor Petro para decir primero en qué invierte los 7, ¿no? Petro invirtiendo 7 billones de pesos, ¿cómo los va a invertir? ¿Con qué técnica? ¿Dónde los va a poner? Seguramente se los entrega el gobierno en créditos y entonces eso lo llamará inversiones. Y 23 billones en gastos, una plata que desaparece, que está ahorrada, que está guardada celosamente para que los colombianos ya de cierta edad tengan un retiro digno. Esa plata desaparece, 23 billones de pesos. Eso no es posible, doctor Wills, y no podemos perder la oportunidad de pedirle a la gente que levante su voz, que proteste, que grite, que diga esto no puede suceder y no lo vamos a permitir. Es un problema de supervivencia y en los momentos más críticos de la vida de la gente, cuando ya por su edad no puede valerse en el trabajo, sino que descansa en su pensión de jubilación. Doctor Daniel Wills, muchísimas gracias y quedamos absolutamente informados y conmovidos con las declaraciones que usted nos da. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y quedo muy contento de seguir viniendo cada vez que me inviten. Pues lo invitaremos con frecuencia. Muchísimas gracias, doctor Wills. Muchas. Bueno, queridos oyentes, ¿escucharon? ¿Escucharon de qué se trata? De pasarle a Colpensiones 30 billones de pesos, de los cuales 23 billones se los va a gastar el gobierno nacional este año. El ahorro suyo, lo que es la esperanza de su retiro, de su pensión de jubilación, el dinero que le pertenece, se lo va a gastar el gobierno este año. Y 7 billones los va a invertir con la pericia con que invierte el gobierno normalmente estos dineros. Y eso va a quedar en manos de Gustavo Petro. No puede ser, no puede ser. La gente tiene que protestar. Los colombianos no se pueden dejar robar el producto de su trabajo de años. Esto es